Puede ser inclusive más allá del nacimiento, el darse cuenta que está uno embarazado, ¿no? Las crisis no necesariamente tienen que ser negativas, ¿no? Pero lo que sí generan es un desajuste. El sentirse embarazado puede ser un elemento de mucha felicidad para la pareja, pero también puede ser un elemento de mucho estrés, inclusive peor si es que no hay pareja como tal. Luego viene el nacimiento, que es la adaptación al nuevo ser integrante de la familia. Se habla de otra crisis que es cuando este niño entra al colegio, es escolarizado, ya sea una guardería y con más fuerza cuando entra al colegio, a primaria, entonces son pequeñas crisis. Y bueno, y así sucesivamente pueden haber otras como que son evolutivas, que son normales, ¿no? Y que siempre están en parte de la vida. Y luego también hay crisis inesperadas, y es así, no están en la línea evolutiva habitual, y estas crisis lamentablemente pueden darse en el sentido de este, eh, divorcios, muerte de un hijo, de un cónyuge, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde se requiere de los integrantes de la familia mucho más fortaleza y también se hacen más vulnerables a victimizaciones porque como hay más alteraciones emocionales en una situación de crisis, entonces las víctimas son mucho más, están mucho más expuestas a ser victimizadas como tal, ¿no? Ambas clases de crisis puede suceder esto y bueno, las atraviesa según los recursos que tengan las familias. No siempre uno está muy preparado, así sea una crisis evolutiva positiva o una crisis inesperada muy tremenda. Normalmente las familias no están acostumbradas a, porque no se tiene la experiencia previa de un primer embarazo, de un primer niño que entra al colegio o de un primer hijo que está con la adolescencia a flote, etcétera, ¿no? Entonces hay familias que sobrellevan mejor estas crisis y otras que no. Y en esta situación, pues hay mayor vulnerabilidad para las víctimas o mayor posibilidad que en realidad aparezcan víctimas en este tipo de situaciones porque todas las familias o cada familia afronta estas crisis de distinta manera. Ok, si seguimos adelante, podemos ver y ahí entender lo que es una crisis familiar. Los elementos que definen una crisis familiar son la incapacidad de la familia para cumplir los roles y tareas habituales en el trabajo, en la escuela, en lo que sea. O sea, puede llegar a ese nivel en que hay una dificultad o inclusive una incapacidad, imposibilidad, pero también puede haber una incapacidad para tomar decisiones y solucionar problemas, es decir, que eh, se tupen, se traban y no avanzan en eso, o también para cuidar unos de otros, ¿no? A veces se tupen tanto que bueno, no hay una, nos está preocupando por la supervivencia, porque por ejemplo hay crisis económicas, entonces uno se dedica a ganar plata y todos los hijos están abandonados en la casa creciendo Dios sabe cómo, ¿no? Entonces eso también puede suceder en las crisis, ¿no? Y desde luego todos esos factores pueden derivar en violencia, ¿no? Y por lo tanto en la generación de víctimas como tal. Si hablamos de las dimensiones de la interacción familiar, que hemos hablado de los límites, que pueden, los límites pueden ser también de dimensión de inclusión o de exclusión. Sí, hay alguien que quiere, parece que no había sonido en algún momento, no sé, pero ha aparecido bueno, hemos hablado de que posiblemente los límites puedan ser inclusivos o exclusivos, ¿no? La semana pasada. Y eso es importante para el manejo, digamos, de crisis, para el manejo de problemas, y etcétera, ¿no? También puede haber una dimensión de intimidad en el sentido cuán cerca están los miembros de la familia, si es la pareja que intima y soluciona los problemas en base a la intimidad, en base a la comunicación, etcétera, o puede haber algunas triadas o que se han hecho unos dúos diferentes a lo que son la pareja, o sea, el sistema parental, sino también puede darse un sistema, digamos, paterno-filial que tenga una intimidad para afrontar los problemas y también la dimensión del poder o jerarquía, es decir, quién manda, ¿no? Y en esto, evidentemente, hay que preguntarse cuál es el rol de cada miembro de la familia en este tipo de dimensiones, ¿no? Eh, qué clase de límites de inclusión o exclusión puedan ser positivos, etcétera, o la intimidad para la generación más fácil de víctimas o para evitar que hayan víctimas como tal. Ok,
Por ejemplo, hablamos de familias funcionales y disfuncionales. Si entendemos qué es funcional, tenemos que entender que es un conjunto de relaciones familiares que permiten experimentar a cada miembro una situación óptima de satisfacción, ¿no? El desarrollo de su vida, de sus actividades y que les permite un crecimiento emocional, afectivo, espiritual, inclusive y físico también de manera adecuada, ¿o no? Cuando las familias son positivas, hay armonía, etcétera, entonces se habla de familias funcionales y que donde todo se desarrolla adecuadamente. Esto puede ir en un degradé pasando a semifuncional, donde no hay un nivel que produzca, o sea, de satisfacción que produzca un nivel de satisfacción adecuado, y directamente el disfuncional, que es un conjunto de relaciones familiares que ya producen directamente insatisfacción en uno o varios miembros y que esas actividades inclusive podrían estar llegando a impedir el crecimiento emocional. Y por eso es que yo aquí quiero hacer un especial pequeño énfasis o tal vez paréntesis en que nosotros o fácilmente se habla de familias disfuncionales. Y cuando se habla de familia disfuncional, en realidad lo que se quiere decir es que es una familia no constituida a través de padre, madre, hijitos. Cuando ese tipo de familias no necesariamente son disfuncionales, ¿no? Porque puede ser que sea un hogar monoparental, una familia monoparental, pero que sea totalmente funcional. Y al contrario, puede ser un hogar con papá, mamá, hijitos, pero que sea totalmente disfuncional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el uso de esta expresión, porque inclusive ya hasta la ley acepta que las familias monoparentales son tan familias, etcétera. No podemos decir que simplemente porque hay ruptura del hogar y que son monoparentales o que por ahí inclusive ya lo que se nos viene de a poco las familias, digamos, hasta monogámicas que las tenemos, o inclusive familias de personas homosexuales que van a darse, eso no les podemos decir en ningún momento familias disfuncionales, porque puede ser una familia muy, muy funcional, porque precisamente la definición es lo que hace que sea una de funcionalidad, hace que sea una familia funcional y no que los miembros estén separados, o sea, monoparental o no. Y en esto hay que ver la relación, ¿no? En ello, la violencia que se pueda dar. Desde luego que es lógico pensar que a mayor cantidad de disfuncionalidad, mayor cantidad de violencia puede darse, ¿no? Porque la disfuncionalidad mayormente implica estos factores, por ejemplo, incapacidad de negociar y lograr acuerdos mutuamente satisfactorios. Las familias, los miembros de la familia no se ponen de acuerdo y normalmente es uno siempre el que está siendo víctima de tener que ceder, de tener que, digamos, cambiar su manera de hacer, de actuar o, digamos, ceder, digamos, ¿no? Adaptarse siempre en contra de lo que debería ser, ¿no? Entonces ahí eso genera insatisfacción y eso no necesariamente tiene que ser a través de una violencia física, sino normalmente este tipo de situaciones se dan en violencia emocional, en violencia psicológica. Luego, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando las personas no tienen la libertad, la capacidad de tener libertad de expresión, estamos hablando también de una situación de disfuncionalidad, porque las personas tienen dificultad para aceptar el escuchar a los otros, aceptar su otra posición, aceptar que tienen pensamientos diferentes. Y bueno, entonces esa intolerancia hace que haya también una suerte de violencia, ¿no? Y se cuestione al líder o el líder se imponga y todo el mundo tenga que ceder y entonces, claro, ese autoritarismo es en realidad una forma de violencia también. La resistencia al cambio, eso es interesante, hablábamos de la adaptabilidad el martes, no, el miércoles nosotros, todo sistema en realidad siempre cambia de manera positiva o negativa y a la vez, digamos, se presentan resistencias al cambio. Hay personas que dicen, no, siempre ha sido así, mi papá siempre nos ha pegado cuando éramos chicos, entonces no soy yo, también tengo que pegar a mis hijos para educarlos. O las esposas siempre han estado supeditadas al marido, por lo tanto, si tú no estás, entonces hay problemas. Entonces, esas personas son peligrosas cuando tienen resistencia al cambio y se plantea que tienes una fuerte tendencia a seguir haciendo siempre las mismas cosas y bajo el dicho que la gente a veces piensa mejor vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y justificando de alguna manera acciones que se han venido, digamos, pasando inclusive de generación en generación o lo mismo, ¿no? Los adolescentes también pueden de alguna manera violentar a sus padres, nosotros eso no lo estamos tomando mucho en consideración. No tenemos muchos casos, en realidad desconozco yo casos de niños, yo sé, han habido algunos intentos de adolescentes de acusar a sus padres por mala
o que los padres acusan a sus hijos más bien por ser maltratados, porque evidentemente hay muchos adolescentes que hoy por hoy maltratan a sus hijos, a sus propios padres, ¿no? Y ahí también estamos hablando de una resistencia en cambio, porque por ahí el adolescente arguye y dice, mis compañeros, es una forma de resistencia al cambio, cuando dicen mis compañeros todos salen vuelven a la casa a las 4 de la mañana, o todos barrean, ¿no? Entonces, como que él, entre comillas, se habría acostumbrado a aquello y no quisiera cambiar. Es una cuestión estadística y ahí tenemos que ver, bueno, es otra forma de violencia la que se da de hijos a padres. En Estados Unidos hay muchos de estos casos que llegan inclusive a situaciones muy graves en las cuales los padres están totalmente manipulados por sus hijos porque dicen, si no me das esto, si no me compras lo otro, o qué sé yo, voy a acusarte de malos tratos, voy a decir que me pegas, que me insultas, que me gritas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hijos amenazan permanentemente hacia los padres. Nosotros siento por algunas veces que uno conversa con papás en consultas y todo, evidentemente pasa muchísimo eso, pero no hay una situación en que ahora se esté haciendo una denuncia al respecto. Bolivia tampoco lo tiene tipificado de esa manera. No sé si se lo habría que analizar si se puede o no se puede eh, hacer algo así con nuestra ley, ¿no? Por otro lado, la intensidad y frecuencia de los enfrentamientos, que eso también es interesante. Cheburú ha hecho algunos instrumentos dedicados a esto, sobre la percepción de cuánto es poco, mucho o nada, ¿no? Y es interesante ver cuando mujeres que son violentadas tremendamente, y uno les pone la frecuencia y que califica esa frecuencia con una calidad, digamos, de mucho a poco, dicen, no, es poco, solamente una vez a la semana, ¿no? Cuando en realidad la violencia no debe darse nunca, ¿no? Pero ellas sienten que no es mucho porque no es cada 5 minutos, más o menos, ¿no? Sino es una vez a la semana. Y la intensidad también, porque dicen, no, apenas me ha roto el brazo, pero ya se ha sanado. Entonces, eso también es un criterio para analizar violencia, porque en personas o en situaciones y familias disfuncionales normalmente la persona llega a entender, o digamos, mal entender la cuestión de lo que es violencia y percibe de forma errónea la intensidad y la frecuencia de esta, ¿no? Y sus participantes entonces tienen heridas emocionales que no las consideran como graves cuando son muy graves y la frecuencia no la consideran frecuente cuando en realidad es permanente la situación, ¿no? Y por eso es que también hay problemas en cuanto tarda toda una vivencia persistente o a lo largo del tiempo, sistemática, en curar en una persona, ¿no? Por eso es que también pueden recaer fácilmente en nuevas victimizaciones. Luego la incomunicación fluida, que desde otra perspectiva ya lo habíamos planteado, en familias disfuncionales, se distorsiona inclusive la comunicación, no es que no haya, sino que se le distorsiona. Uno cuando hace terapia o intervenciones en pareja o cuando uno analiza divorcios y qué sé yo, lo que más encontramos es que la pareja ha tenido sus desavenencias, toda su violencia ha surgido en base a la falta de comunicación, ¿no? Y ahí pongo un ejemplo de los chistes sobre la pareja, sobre nombres, ¿no? Ay, la gordita viene aquí, o aquí viene mi turrilito, y peor todavía, ¿no? Que uno dice que es por cariño, pero en realidad detrás de ello puede ser también una cuestión de violencia, ¿no? Uso de instrumentos manipulativos, y esto es bastante interesante analizar que se pueden manipular sentimientos del otro, ¿no? Eh, por ejemplo, no salgas, me voy a quedar sola, y ese tipo de chantajes emocionales que suelen hacer bastantes miembros de la familia y que es también una forma de esa manipulación, termina siendo una forma de violencia porque es un chantaje emocional, por lo tanto la violencia es emocional, ¿no? Y por eso termina siendo una forma de violencia más sutil, más difícil de analizar, pero en realidad real, ¿no? Y por ahí reacciones que puedan darse agresivas o violentas para que la persona haga lo que uno quiere, que empiece a romper cosas o que se ponga a llorar, etcétera. Entonces eso ya es una manipulación tremenda, ¿no? Y todos estos en realidad sí tienen una relación tremenda con la violencia intrafamiliar, que sería, digamos, el nombre o la pregunta que planteo aquí abajo de cuál es su relación con violencia intrafamiliar. Pues todas estas tienen relación, ¿no? Como he ido planteando a lo largo de la exposición.
Si nos centramos específicamente en lo que es violencia de pareja, vemos que violencia de pareja es cualquier tipo de abuso de poder por parte de la pareja o de otro miembro de la familia. En realidad, de pareja, bueno, solamente queda en la pareja, ¿no? Pero que no sea un hecho aislado. Ahora, eso es un poquito complicado porque a veces puede ser que sea una sola vez, pero que la deje tan mal a la víctima que termine en la clínica, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando que es una violencia, no sé, porque es una sola vez, no tiene, no, digamos, no merece una sanción o una atención, no sanción, una atención del sistema. Desde luego la 348 nos permite una reconciliación o un retiro o sea, una conciliación. Si es la primera vez y ha sido un acto único y porque que es la primera vez, entonces y hay, digamos, aceptación de ambas partes, la ley 348 nos permite. Pero aquí cuando se habla que no sea un hecho aislado, entonces ya estamos hablando de una cierta sistematicidad que se ha venido dando. ¿No? Justo ahora me estaba revisando el expediente de un caso que hacen la denuncia por un problema que se habría dado entre la pareja, mientras llegaban de una casa, pero ya con bastantes copas, el marido, y se da una tremenda pelea y la pega y la golpea considerablemente a la esposa. En raíz de ello, la esposa hace una denuncia y claro, tremenda la denuncia. Y bueno, cuando hay una ampliación, de repente ya no había sido como esa una sola vez, sino que empieza a decir que en realidad la pegaba muchas otras tantas y qué sé yo, ¿no? Eso es, bueno, eso es ya mucho, eso ya merece o amerita una valoración, digamos, adicional, porque, y la ley no plantea en su tipificación sistematicidad o que no sea un hecho aislado, simplemente habla de violencia, ¿no? Y que nosotros escriban la violencia, pero no incluye un tema de frecuencia o de cantidad, sino simplemente del hecho. Eh, pero obviamente que psicológicamente es importante, desde luego para el derecho también, ¿no? Cuando hablamos de maltrato y violencia, hay que plantear que la violencia en el hogar ha aumentado mucho, hay más violencia, y también, pero más que hay más violencia, también hay una mayor exteriorización de aquello, ¿no? Es decir, que uno cuando sufre violencia, como que se siente un poco más apañado para hacer una denuncia de lo que pasaba antes. Antes muchas cosas se quedaban absolutamente en casa, ahora trascienden. Entonces también hay que tomar ese dato con beneficio de inventario, porque no es que está creciendo tan absolutamente de forma elevada la violencia, sino que se la exterioriza mucho más, ¿no? Hay más mujeres heridas, y esto es interesante, dentro de la familia que por accidentes, es decir, si vemos que cuántas mujeres están o llegan a una clínica por accidente son digamos, mucho menor cantidad que mujeres que puedan llegar heridas a una clínica por heridas dentro de la familia. Y bueno, se plantea que todas estas desavenencias, disfuncionalidades, etcétera, conyugales, no son sinónimo de violencia. Al contrario, pueden ser que estos elementos o la violencia hayan generado precisamente las disfuncionalidades o los problemas, porque eso es algo que también hay que entender que es de un lado y no del otro. Aquí este cuadro me parece muy apropiado, algo se los mencioné anteayer, y porque este cuadro nos dice de una manera muy gráfica, creo yo, el tipo de mezclas y el tipo de formas de violencia que pueden darse, ¿no? Vemos que es un eje en realidad un cuadrante con 4 espacios, donde vemos el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal vemos que se tabula de acción al lado izquierdo y omisión al lado derecho, es decir, que la violencia sea a través de alguna conducta de acción, y al lado derecho que la violencia sea a través de la ausencia de alguna conducta X. Y el eje vertical nos plantea que físico puede ser físico o emocional. O sea, puede ser físico o emocional la violencia. Hacia arriba es que es una violencia física y hacia abajo es una violencia emocional. Si combinamos estos cuadrantes, o vemos cada uno de los cuadrantes y combinamos estas formas de violencia, por ejemplo, si tenemos el primer cuadrante combinando físico y acción, vemos que hay un maltrato y donde nosotros podemos encontrar elementos físicos como equimosis, quemaduras, fracturas, inclusive el abuso sexual, violación, etcétera, ¿no?
Si seguimos en el cuadrante 2 y combinamos lo físico, o sea, la violencia física con la violencia por omisión, encontramos que hay abandono. Y eso encontramos mucho en niños porque no son bien alimentados, y no es un elemento de economía, puede ser también lo mismo en vestido, en higiene, en asistencia médica, en escolarización, etcétera, que no se los atiende a los chicos, ¿no? Por el otro lado, en el tercer cuadrante, que combina violencia por acción y emocional, encontramos un maltrato de tipo, digamos, muy psicológico, que puede ser aterrorizar, criticar, insultar, comparar, menospreciar, etcétera, una serie de cuestiones que pueden darse de esta forma, ¿no? Y el maltrato emocional, el último cuadrante que podemos encontrar, maltrato o violencia por la cuestión emocional y por la falta de acción, que es por la omisión, podemos encontrar abandono, ¿no? Abandono porque los chicos no son amados, no son estimulados, no son apoyados, no son reconocidos siquiera, en el sentido que uno no reconocen sus valores, no reconocen sus buenas conductas, etcétera, etcétera, ese tipo de situaciones que son importantes. Entonces yo creo que con este cuadro podemos entender bastante bien que la violencia es realmente eh, múltiple por todos los lados y que eh, afecta a diferentes campos. Por lo tanto, por eso una situación de violencias para la víctima tiene que ser enfocada a través de medicina legal, psicología, trabajo social, etcétera, para encontrar este tipo o poder clasificar, digamos, qué tipo de violencia o violencia sufre la víctima. Si hablamos específicamente de lo que es maltrato emocional, porque claro, ya nosotros psicólogos nos atañe mucho más esto, eh, el rechazo, evitación, iniciativas de apego con o sin abandono, o sea, hay niños que se le cuelgan a sus papás, que quieren estar en sus faldas, que quieren estar con ellos y los padres los van rechazando, que no, que andate, que déjame en paz, andate a jugar o no molestes. Ese tipo de cuestiones son muy dolorosas, o también que los aterroricen, con amenazas de te voy a dejar solo, te voy a encerrar, va a venir el cuco y te va a llevar, ese policía te va a llevar, te voy a hacer poner inyección, ese típicas cosas que siempre se dicen, o aislamiento, ¿no? Privan oportunidades de establecer relaciones sociales donde el niño no puede traer amiguitos a la casa o ir donde otros amiguitos, o también la cuestión de puede darse en pareja, ¿no? Tanto rechazo como aterrorizar también. Estoy dando solamente ejemplos de niños, pero evidentemente podemos dar ejemplos con parejas también, ¿no? En pareja se da mucho el aislamiento más que en niños, donde uno se casa y el marido, normalmente el marido, el que aleja, digamos, a la esposa, le dice, bueno, ya te has casado, ya tu familia soy yo, así que te olvides de tus papás y tus hermanos. Y no necesitas amigos, no necesitas trabajar, no necesitas, y lo aísla, ¿no? La isla. O también puede ser ignorar a la persona, o sea, directamente ausencia total para atender sus necesidades emocionales, y eso aparece en niños, en adolescentes, inclusive en personas ya en parejas, en que no se interesa, nunca hacen una pregunta de cómo te sientes, y si alguna vez la persona, la víctima le dice estoy triste, ah, qué pena, sí, tómate un vaso de Coca-Cola o algo así, o sea, donde no se atiende a ese tipo de demandas, de necesidades emocionales que todo el mundo tiene, niños, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Mucho se da esto en adultos, y los adultos que yo tengo con violencia psicológica los encuentro mucho a través de este tipo de factores que los padres los han abandonado, digamos, en lo que es sus necesidades emocionales. Ok, hasta acá creo que hemos visto, vamos a ver más adelante, otro tipo de víctimas, como les he dicho, vamos a ver víctimas de la tercera edad, vamos a ver víctimas de acoso escolar, vamos a ver víctimas de acoso laboral, y así sucesivamente. Pero quería empezar con la victimización o con esto a partir de lo que es familia. Y ahora tenemos que también pensar en otro tipo de factores, por ejemplo, valoración de la víctima. Como ya sabemos más o menos, por lo menos en el lado familiar, qué tipo de víctimas podemos tener y qué formas de victimizaciones pueden haber. Pero ahora tenemos que ver cómo vamos a enfrentar esta valoración, cómo vamos a saber de la víctima. Les estoy aquí planteando algunas técnicas, que no son todas, hay muchas otras más, que pueden darse como instrumentos de valoración de la víctima. Por ejemplo, les comentaba que Echeburru había planteado muchísimos, está en internet, pueden encontrar ustedes
Este libro se llama Personalidades Violentas o Valoraciones de Personalidades Violentas, algo así, que las plantea Cheburrúa. Y están todas sus técnicas, y es un libro bastante grueso que tiene por lo menos unas, qué sé yo, 40, 50 técnicas para evaluar diferentes tipos de violencia, y no solamente desde el contexto de la víctima, sino también para el contexto del agresor y el contexto donde se da esta situación, ¿no? Entonces aquí les presento como algo, digamos, puntual, entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico. Entonces ahí hay técnicas para la esposa, el esposo, la pareja, para niños, eh, para padres que pueden hablar de niños, etcétera. Eh, Son entrevistas semiestructuradas, o sea que tienen distintas temáticas que estadísticamente han resultado ser relevantes en este tipo de situaciones. Y están planteadas de una manera coherente y para que no se nos olvide ningún posible dato para poder, digamos, sistematizar bien qué tipo de violencia se estaría dando, a través de qué indicadores y de qué forma. También está muy importante esta escala de gravedad de síntomas de trastorno de estrés postraumático, que es una técnica, yo les decía ya, muy importante, y que muchas veces se nos pide que nosotros nos analicemos daño psicológico en la víctima, y una de las cosas más frecuentes en la víctima es el trastorno de estrés postraumático. Entonces Cheburú ha generado una técnica donde toma en consideración los tres factores: evitación, reexperimentación y emisión de sintomatología psicosomática, que son 17 criterios en total. Entonces hay que analizar, y esto cada uno con una escala de Likert, con puntos de corte para cada uno, para ver si se puede considerar la sensación, la percepción de la víctima como un trastorno de estrés postraumático, y en qué grado. En el depresión de Beck es muy interesante porque es simplemente depresión, que es el BDI, que lo llamamos así. Para no aplicar un test completo, entonces si intuimos que posiblemente la persona tiene depresión, entonces le aplicamos directamente solamente que se basa en depresión, y que dependiendo de la escala que se tenga, porque son diferentes puntajes, se puede plantear que sufre o no la persona de depresión, en qué grado, y si es crónico o de comienzo retardado. En la escala de autoestima de Rosenberg también vemos que es bastante interesante verlo en víctimas, porque les llega a afectar a la autoestima, ¿no? Entonces, esta escala de Rosenberg es bastante interesante para ello. El STAI también mide ansiedad, o sea, mide ansiedad, y se han creado dos: hay un STAI estado y hay un STAI rasgo. A nosotros no nos interesa en la cuestión de la medición de la víctima el rasgo, porque eso sería inherente a su personalidad. En cambio, el estado es porque ha habido un cambio en su situación actual. Entonces, por eso es que planteamos el STAI como estado. Y esto se lo puede completar la valoración con la escala de Hamilton para ansiedad, que es muy buena. A mí me da muy buenos resultados. En realidad todos estos me dan muy buenos resultados. Hace una serie de preguntas Hamilton, no sé, en su escala, que van mucho por el lado, digamos, de una afectación cognitiva o de una afectación a través de una sintomatología psicosomática, etcétera, y plantea, porque uno le tiene que preguntar a la persona de qué forma se tiene, digamos, esta ansiedad, y qué grado la siente. Entonces ya bajo una suma de todo, entonces se tiene una cuestión bastante útil, ¿no? Luego, bueno, hay otros que también Echeverría ha creado, si los pongo como ejemplo: de pensamientos distorsionados sobre la mujer, que esto se lo puede aplicar tanto a los hombres como a las mujeres, y es interesante ver que las mujeres víctimas pues tienen pensamientos muy distorsionados en algunos casos, ¿no? Que la mujer tiene que acatar al hombre, o cuestiones así por el estilo, ¿no? Que son bastante comunes. Y si le hacemos la prueba al hombre, pues también el hombre dice que sí, que la mujer tiene que acatar, por decir un ejemplo. A este se le junta a veces o sea, otro cuestionario que está muy unido a este, que es pensamientos irracionales sobre la violencia. Igual son una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera que recuerdo es cuando tu niño lo pegan en el colegio, tú le dices que también lo pegue a ese niño.
¿no? Entonces, si la persona dice que sí, obviamente, ¿no? Está fomentando la violencia y o sea, su vida es también, o va tendiendo hacia eso, ¿no? Y así son varias preguntas que tienen esa situación. Eh, que yo aconsejo que no se los dé a ellos así nomás para que respondan, sino que nosotros vayamos preguntando el porqué de la respuesta sí o el porqué de la respuesta no en cada una de las preguntas. Y luego podríamos trabajar con por ejemplo, el PDQ-4 o el IPDE, que son técnicas todas basadas en el DSM-4 y que son pequeños cuestionarios. El PDQ-4 y el IPD trabajan con el DSM-4 y con todos los posibles trastornos de personalidad y los en una clasificación con ellos. Entonces, esto más que todo sería, si bien los pongo para la víctima, los he puesto al final porque no es muy importante valorar a la víctima y su personalidad en el sentido, digamos, global. Víctima es víctima, especialmente si son niños, pero si son adultos, sí vale la pena valorar su victimización en la personalidad, porque tenemos que ver, por ejemplo, si la persona tiene trastorno de personalidad dependiente, o es histriónica, o es paranoica, ese tipo de factores, digamos, como que ponen en duda tal vez su victimización, ¿no? Porque imaginémonos una paranoica siempre va a pensar que la están amenazando, que la están pegando, que la quieren matar, que no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes en realidad para la víctima de alguna situación. Y así, bueno, hay otras técnicas que ahora se aplican, más técnicas, no solamente de estas, sino se están aplicando para credibilidad de testimonio a las víctimas, especialmente a las mujeres que están dando o sea, están acusando a sus maridos de eh, violencia psicológica, emocional, etcétera. Entonces ahí se toma toda una técnica de entrevista, eh, todo el relato, digamos, de la víctima, y este relato se lo pasa por dos técnicas, que es el SEG y el SARA. Y estos dos tienen criterios de credibilidad de testimonio, ¿no? Y esto para realmente verificar si la denuncia es real o si realmente, y esto especialmente en denuncias donde el contexto es dudoso, por ejemplo, en un divorcio contencioso, donde la madre está impidiendo que los hijos tengan contacto con el padre, o hay mucha discusión o hay mucha bronca porque, qué sé yo, el ex marido ya está rehaciendo su vida, y la razón por la separación ha sido precisamente una infidelidad donde que la dejó muy herida a la esposa. Entonces, en ese tipo de situaciones es mucho más aconsejable como tal hacer una investigación de este estilo. Bueno, aquí por ejemplo se plantea otro tipo de víctimas porque para que veamos que el espectro de la víctima es muy grande, es una investigación realizada el año pasado. Sí, el año pasado realizó esta investigación con víctimas secundarias y familiares asesinados. Eh, el proceso, digamos, de duelo en las familias de personas asesinadas es muy interesante, y que son las víctimas extendidas que les planteaba la semana pasada, en que las víctimas no son solamente la persona que muere, sino toda la familia de esta persona. En este caso, en especial, familias de personas asesinadas. Entonces, bueno, en general, la muerte de un pariente en primer grado es muy, muy duro de afrontar, pero es mucho más duro de afrontar si ha sido por un asesinato, también si ha sido por una muerte violenta o un accidente. Pero en este caso, digamos, el accidente nos da rabia, nos confunde, pero es diferente la situación porque por ahí no es fácil culpabilizar a alguien del accidente. En cambio, si se trata de un asesinato, entonces ya la cuestión es muy, muy intensa, ¿no? Y esto todavía se agrava peor si es que el vínculo con esta persona que muere es el hijo o el cónyuge. No, son personas demasiado cercanas. Uno en algún momento piensa que va a enterrar a sus padres, pero nunca va a pensar que va a enterrar al esposo, y menos por asesinato, y en peor caso al hijo, ¿no? O a la hija. Y eso es que haga que se complique el duelo y que genere un daño psicológico adicional. Y en nuestro medio, las víctimas extendidas, pues son saludo a la bandera, el sistema no se preocupa en lo más mínimo de este tipo de víctimas, ¿no? Para entender, por ejemplo, Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross es la que ha trabajado muchísimo con lo que es el duelo,
y ha planteado diferentes fases de duelo, digamos de manera normal. Cuando una persona muere, alguien cercano, pues la primera etapa pasa por la negación, aislamiento, uno dice, no, no ha pasado, no, que pucha, y no quiere saber nada de nadie. Pasa una segunda etapa que es el enojo y la ira, la persona siente mucha rabia ante de qué forma se habría dado esta muerte. Imagínense si es por asesinato, pues mucha rabia ante el asesino como tal, hay un reclamo tremendo por lo injusto, y etcétera, ¿no? Y ya no es una negación como en el primer paso, sino le da mucha rabia y pues es cuando dice, quiero que muera esta persona, ¿no? Entra una tercera fase donde por ahí hay una especie de negociación, pero que como no se puede revertir ese hecho, entonces puede llegar a algún acuerdo. Estas fases también se dan cuando uno está por, digamos, afrontando una muerte. La depresión, que una persona llega a sentir resignación por la incapacidad de poder revertir todo aquello. Y bueno, más adelante tiene que llegar la fase de aceptación, donde se integra todo y bueno, las personas siguen adelante. Pero vamos a ver que estas fases no se dan de la manera adecuada o siempre correcta en una situación así por duelo, ¿no? Por muerte, por asesinato. Entonces aquí generado, digamos, una especie de los resultados que he encontrado, y bueno, mejor dicho, primero lo que plantea Kübler-Ross, que primero hay una negación, si es que esta línea intermedia entrecortada fuese, digamos, un estado negativo y lo que está por encima es un estado positivo, vemos, digamos, que uno está en negación, luego sube inmediatamente a ira, la negociación, hay una fuerte depresión y luego sale uno a flote en lo que es la aceptación, ¿no? Y en el eje de coordenadas del nivel de energía que se da en el eje vertical y en el eje horizontal el tiempo en el que podríamos tener esto. Pero la sorpresa y la forma en una situación de asesinato hace que la cosa sea más complicada, ¿no? Es decir, que eh, tenemos Claudia, Hernán, Josué, Elena, Leni. Ok, está bien. La sorpresa impide ese proceso porque realmente es algo que uno no se lo esperaba y aparece de forma tremendamente repentina y eso es un shock muy, muy, muy duro. El orden de este tipo entonces de etapas que plantea Kübler-Ross varía. El orden también, no solamente varía, sino la forma en que se manifiesta todo esto, y también depende de quién ha sido el victimario, ¿no? O sea, si es una persona ajena a la familia o si es una persona cercana a la familia, eso va a hacer que la situación de esto también varíe. Por otro lado, depende de la investigación policial, y ahí vemos que en nuestro medio esto se complica tremendamente porque en muchas cosas la policía tiene una acción bastante bueno, que deja mucho que desear. Para empezar, la familia extendida tiene que estar permanentemente arreando a la policía, al fiscal, al investigador y a todos para que se muevan, y más que arrear, inclusive pagando para que hagan notificaciones, pagando para la gasolina, pagando para el transporte, pagando para 20.300 cosas. Entonces, el rol que juega la investigación policial es un rol tremendamente estresante, desgastante y generador de daño. El sistema, por lo tanto, complica, ¿no? El proceso es muy largo e inclusive ni siquiera te deja sentir el proceso, sentir la emoción, los afectos, la tristeza, la depresión, o sea, ese tipo de cosas que se sienten normalmente con la pérdida de una persona, eh, eh, que facilitan, digamos, el duelo. En este momento ni siquiera porque puedes sentir aquello porque tienes que involucrarte totalmente en la investigación, porque si no, no se mueve nada, ¿no? E inclusive saber quién no es suficiente, porque las personas muchas veces están desesperadas en saber quién, y cuando llegan a saber quién, no cambia la situación. Encarcelarlo tampoco llega a ser suficiente, porque estando dentro hay que enjuiciarlo, hay que, etcétera. Y inclusive ni siquiera la sentencia ejecutoriada de culpabilidad llega a ser una, digamos, tranquilidad o una compensación, porque al día siguiente que tienen la sentencia, la mayoría de las personas dice, bueno, ok, está dentro, pero nadie me lo repone, ¿no? Entonces eso es importante de pensar que son cosas que varían totalmente, ¿no? Si hablamos, digamos, de otras formas de abordar este tema de las víctimas extendidas, Rando, que ha sido citado por Corredor,
Plantea que hay otras fases. La primera, bueno, de alguna manera se repite evitación. La segunda sería confrontación y luego estaría la acomodación. Solamente lo reduce a tres fases. La víctima. Bueno, pasaremos entonces, completaremos lo que se entiende por víctima. Bueno, en realidad esto ya lo hemos visto, que ha pasado con esta laminita que se nos ha colado, pero vale la pena tal vez repetir, ¿no? Lo que es víctima, una persona que vive un desmedro, un detrimento, la secundaria y la extendida, que es lo que yo les digo, la víctima, el familiar afectado por el pariente víctima, ¿no? En esta investigación que he realizado se plantea una entrevista semiestructurada a 8 personas entre 22 y 46 años y que han perdido un familiar de primer orden por un asesinato y en el contexto de las ciudades de La Paz y del Alto. Todas las emociones y sentimientos que surgieron con la muerte de su familiar han sido las siguientes. Hemos, digamos, analizado qué tipo de emociones han venido en estas personas y, por ejemplo, la emoción, la más fuerte era temor por el desconocimiento, que no sabían qué hacer ni cómo actuar, ¿no? Para elaborar esa pérdida, no sabían si tenían que llorar a la persona fallecida o asesinada o tenían que actuar, cómo le iban a hacer frente a la situación, que por ahí era el padre, entonces si de repente no sabían con quién los iba a mantener más adelante, o cosas, ¿no? O qué tienen que hacer con la policía, cómo funciona eso de la justicia y del fiscal y la policía y la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, no, estas cosas generan un temor tremendo porque además de impedir que se procese un duelo. Por otro lado, les genera también una suerte de tristeza porque por el momento, además, al principio es un sentimiento compartido por todos, ¿no? La gente viene, se apersona a las víctimas extendidas y qué ha pasado, qué horror y cómo ha sido y por qué, y la gente es muy morbosa, ¿no? Siempre quiere detalles, entonces pregunta y esas cosas hacen que la víctima extendida sienta mucha pena, mucha tristeza, pero después de alguna manera tienen que ocultar esa tristeza para porque si no le están, digamos, restando energía al acompañamiento del proceso, si se derrumban con tanta pena, no pueden enfrentar el problema legal. Entonces, eso cambia también por tener más fuerza y terminan inclusive dando ánimo a las demás personas o dándose ánimo unos a otros para salir adelante en este problema. Y esa tristeza también ha sido percibida por, digamos, una pena de no volver a ver a esa persona, e incluso por deseos de reunirse. Lamentablemente esa tristeza ha llegado en algunos casos, en la mayoría de los casos, a pensamientos suicidas en varias personas, ¿no? Entonces que ya dicen, cuando me reúna, me voy a ir contigo, ya no vale la pena la vida, cosas así se han escuchado. Luego la impotencia, ¿no? Y eso surge un poquito más tarde, la impotencia, porque es el sufrimiento, digamos, hasta la muerte, que pueden sentir durante todo el tiempo, pero más allá de ello, se complica porque la situación de la policía, de la investigación, etcétera, que tarda tanto, que no avanza, que se traba, que hay que volver a, que cambian al investigador, que lo han rotado al fiscal, etcétera, que hay que presentar otro memorial, que hay que ir a pagar otra vez, que no es que se ha perdido, que hay que sacar fotocopias legalizadas, es decir, eso genera mucha impotencia, ¿no? En las personas que, bueno, al final, digamos, sentimientos que no pueden hablar con nadie, porque también tienen inclusive miedo de confundirlos, miedo al rechazo, de no ser comprendidos, porque claro, hasta que uno no vive una situación así desde adentro, le cuesta entender lo que pasa en la otra persona, ¿no? Y bueno, todos dicen sentirse impotentes, porque la muerte además es irreversible, pero además por la forma que ha sucedido, es decir, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué de esa manera? ¿No? Y esa es otra impotencia más allá de lo que el sistema nos hace sufrir. Siente que esa impotencia, así como sentimientos, son incomprendidos además por los demás. Pero los demás, por darle una buena palabra de apoyo, se me dicen, no, pero vas a salir adelante, pero ya va, no. Eso que te digan en esa situación realmente es completamente fuera de foco. Luego la culpa, encima generan en muchas personas un sentimiento de culpa, y todos han planteado que sí sienten culpa, por lo menos de alguna forma,
inclusive, si no lo hubiera dejado salir, si lo hubiera llamado, pues hubiera salido con esta persona, es decir, de alguna manera le buscan la curva para llegar a sentir culpa, ¿no? Y esto desde luego que complica también la situación, peor todavía si es que hay un familiar involucrado, una pelea, digamos, entre la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Por ese, que todo además llega a dificultar el interrelacionamiento entre la familia y lamentablemente hay muchas familias que se disgregan después de este tipo de situaciones, es otra de las consecuencias, porque se han hecho a la culpa o porque se han empezado a maltratar, etcétera. No han podido soportar emocionalmente esta situación y terminan separándose. Y de alguna manera parece, así como chispas, una gratitud, como un sentimiento que surge casi todos, pero al haber sentido apoyo y ayuda a toda su familia de todos. Sin embargo, esta gratitud dura poco, ¿no? Especial a los amigos, una vez que uno ya pasó el entierro, máximo por ahí los 8 días, y a partir de adelante la gente se diluye totalmente y quedan en total, digamos, desamparo. No hay apoyo y ahora viene el problema económico, es tremendo lo que se les pasa. También sienten sentimientos de ira, ¿no? Porque ya una muerte natural puede dar más o menos ira, pero en el caso del duelo por un asesinato es mucho más complicado, porque se torna muy, muy, muy duro y la ira se observa, digamos, a través de envidia al ver otras familias, inclusive se trasluce, ¿no? Ven familias felices en la calle que están completas y esta persona llega a sentir ira contra personas que son completamente inocentes, ¿no? De por qué Dios me ha privado de esta persona o este individuo me ha privado de mi hijo, de mi esposo, o situaciones así. También algunos sienten ya más adelante esperanza, comparten un sentimiento de esperanza, pero una esperanza muy peligrosa porque es un deseo de reunirse nuevamente con esa persona y por eso a través de ideaciones suicidas, ¿no? Y el deseo de encontrar justicia por injusta muerte, inclusive eh, piensan en cómo hacerlo matar al agresor en la cárcel, pagar un sicario, qué sé yo, y eso les da esperanza de seguir viviendo. Aquí, bueno, está simplemente ordenado en las personas, los 8 sujetos, en la edad, fases, digamos, por la que sienten haber pasado por la muerte del familiar. Si vemos arriba, horizontalmente tenemos desde el sujeto 1 hasta el sujeto 8. Aquí se ha borrado la cuestión del sujeto 1, pero ¿qué es lo que les molestaba, no? Si saber la identidad, si estaban desorientados, resignación en la investigación, si el sistema que fallaba o que no había un duelo sin terminar como tal. Ahí vemos, por ejemplo, que la gente, algunos niegan lo sucedido, se aturden, llegan a pasividad, niegan, confrontan con la realidad, digamos, algunos que directamente se confrontan con la realidad, empiezan con negación, otros con depresión, otros con aturdimiento, es, digamos, cuando conocen la identidad, o la desorientación de participar en la investigación, que no saben, niegan al final que van a hacer, se aturden. Y como ven, la mayoría de los sentimientos van por negación, por aturdimiento, que son los que yo les he mostrado y les he descrito, ¿no? Los cambios generales que se han dado en este tipo de familias, lamentablemente, han sido cambios familiares, como les digo, que pueden haberse divorciado, ido de la casa, pero también cambios personales, su personalidad ellos sienten que han perdido, que han cambiado, que ya no sienten ningún derecho o deseo de vivir, por ahí han perdido su trabajo o han renunciado a su trabajo para tener todo el tiempo disponible para hacer la investigación, ¿no? Y eso es terrible en lo económico, ¿no? Y la actitud hacia la vida puede ir la mayoría en negativo, en algunos dice, bueno, que una persona dijo, bueno, esto me sirve para darme cuenta que somos mortales y tenemos que cambiar de actitud, ¿no? Y bueno, esos son mayormente lo que se siente, ¿no? Y ahí la propuesta psicológica, que es lo que tenemos que hacer con la víctima de un familiar asesinado, es decir, lo que se puede hacer con una víctima extendida, es una intervención restaurativa que en este momento solamente le estamos planteando por este lado. La intervención restaurativa es una forma diferente de responder a todos los delitos y el duelo y al duelo. Eh, Nuestro sistema es bastante punitivo y nosotros no tendríamos que tenerlo, o sea, y no trae mucho beneficio lo punitivo. Lo punitivo lo único que hace es sacar de lado al agresor
sacarlo de la sociedad y, digamos, cuidar a la sociedad de ese malhechor. Yo le veo que esa es en realidad prácticamente la única razón por la cual, para la cual sirve la cárcel. Porque a la víctima no le da ningún rédito, ni al agresor le sirve para nada tampoco entrar a la cárcel, porque inclusive puede terminar peor. Entonces, pensando que la intervención restaurativa es en realidad lo positivo, desde luego que reponerle la vida de la persona, eso nunca se va a poder restaurar, pero sí los sentimientos se pueden, digamos, aminorar, se pueden reducir, pueden ser más, o sea, mucho mejores. La intervención restaurativa, ¿qué es lo que busca? La reparación y la compensación para las víctimas. Y la compensación tiene que ser entendida desde una perspectiva muy amplia. No solamente una compensación, pensar en algo económico, porque la reparación es económica. También hay reparaciones emocionales y afectivas. A eso es a lo que nos vamos nosotros normalmente. Los victimarios tienen que compensar. Evidentemente, digamos, en casos de violación y ese tipo de situaciones, yo sí diría que es más importante digamos, que el agresor busque de compensar a la víctima, facilitándole de forma económica dinero para la terapia psicológica. Y eso podría ser. Pero la intervención restaurativa no solamente va por ese lado, va también, que en caso de duelos también podría darse, va en el sentido en que se encuentren en algún momento la víctima y o sea, las víctimas extendidas y el agresor. ¿No? La intervención restaurativa incluye ese tipo de formas. Reincorporar a la comunidad, en realidad ese es el objetivo de la intervención restaurativa, reincorporar a la comunidad, a las víctimas. Las víctimas también han quedado destrozadas por lo que les ha pasado, y esto puede ser en líneas generales, no solamente para víctimas extendidas, sino mucho más para las víctimas directamente afectadas por el delito. Pero también se piensa que esta intervención restaurativa le sirve al victimario para reincorporarse a la comunidad. Desde luego que a muy largo plazo en el caso de asesinato, por lo menos en Bolivia, porque tenemos 30 años sin derecho a indulto, pero que en realidad son 20, porque a los 20 años se analiza nuevamente el caso del individuo, y si se ha portado bien y ha estado todo bien, entonces la persona la suelta, ¿no? Así que tan 30 años sin derecho a indulto no tenemos nosotros. ¿Cómo funciona? O cómo funcionaría, porque nosotros no tenemos esto en Bolivia, por lo menos no, funciona en otros países, pero nosotros no tenemos. Se basa en el daño causado por el delito a la víctima, y la comunidad también puede haber sido dañada, y aún mismo el victimario puede ser visto de otra forma, o sea, cambia todo el pensamiento. Ahora, esto es, a veces por ahí ustedes, obviamente no los veo, pero es interesante pensar que cómo, o sea, la actitud contenciosa que tiene nuestro país realmente nos complica esta situación, porque nos hace pensar que las víctimas odian, o que siempre el agresor tiene que terminar en la cárcel. Lo vemos en la televisión, que siempre piden que se pudra en la cárcel, que se haga justicia. Hace unos varios años he hecho una investigación al respecto sobre la actitud contenciosa o no de las personas, y he visto que nosotros en Bolivia seguimos con una actitud muy así de prisión, de cárcel, como que eso era lo único que nos diera una paz. Pero ya les digo eso, inclusive se los digo por experiencia propia, no solamente por forense, sino porque yo he vivido una situación de esta, por eso he tenido la motivación de hacer esta investigación que les he presentado. Eh, no te, o sea, la prisión del agresor, del asesino, de esta persona no te satisface, no te calma, ¿no? Y a mí en lo personal tampoco la pena de muerte, ¿no? O sea, yo estoy en contra de la pena de muerte. Entonces, hay que pensar, hay que repensar, y nosotros tenemos que dejar de pensar en una cuestión simplemente de venganza, ¿no? Que la venganza, la violencia genera violencia, y si yo sigo siendo violenta, pues ¿hasta dónde vamos a terminar, no? Y por eso es que se plantea esta situación, un daño causado, pero también al intentar ver al victimario desde otra perspectiva. Reparación del daño causado a la víctima en realidad es más importante que meter a la cárcel al agresor. Reparar el daño, y el sistema debería proveer esos caminos para la reparación del daño,
más allá de solamente meterlo a la cárcel. Con eso no digo que no hayan cárceles y que todos se vayan a su casa después, no, no, no. El tipo igual tiene que entrar a la cárcel, no hay donde perderse, pero no solamente es que se le cierran las puertas por detrás, sino que se vea la forma que esta persona repare el daño de alguna manera. Y por ello también reduciendo en general, no es solamente en casos de asesinato, porque eso es muy más complejo por el tiempo que la persona termina encerrada, reducir daños futuros previniendo los delitos, inclusive reducir daños de las propias víctimas, si estamos hablando de víctimas de niños, de víctimas de violación, inclusive de víctimas extendidas, eh, que viven en su vida con una violencia y enojados con todo el mundo y que al final se vuelvan agresores por haber tenido por decir, una pérdida del padre cuando cuando eran niños, ¿no? Entonces, eso es el elemento, hay que reducir ese daño de este, digamos, niño que causa asesinato puede haber perdido a su padre cuando era niño y que asimile esa situación y no termine siendo violento cuando sea adulto, ¿no? Eso facilita si es que se aborda este tipo de justicia restaurativa. Las víctimas también llegan a encontrarse con quien les ha hecho este daño, para permitirles hablar de sus sentimientos y pensamientos. No sé si ustedes han escuchado hablar de estas situaciones o de esta otra perspectiva, no es nueva en el mundo, Italia es la que lideriza la mayor cantidad de cuestiones, eso ha tenido muy, muy, muy buenos resultados, sé que están haciendo también en Colombia, por ejemplo, lo he visto porque ha sido filmado mi colega, amiga que tengo en Colombia, que es precisamente la que creo que les comenté, que quiero que ustedes intenten hacerse socios de la siguiente página que se las estoy poniendo, ¿sí? www.psicologiajurídica.org. De esta página quisiera que ustedes se hagan socios. Ups, no pasó. Aquí no se ve que haya pasado. Pasó, ya, aquí no la tengo yo como tal. Muy bien, gracias. Esta es la Asociación Científica Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídico Forense, o sea, Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídico Forense. Estas son las siglas y las maneja la doctora Ángela Tapias. Si ustedes entran a esa página y buscan, sería ideal que se hagan socios, a través de ahí pueden tener datos sudamericanos, por lo menos, ¿no? Muy, muy, muy importantes datos sudamericanos sobre lo que es bueno, toda psicología jurídica, de investigaciones fidedignas, serias, y no de cualquier página de Wikipedia o de Google, sino que son cosas serias. Yo soy la representante para Bolivia, la directora científica para Bolivia. Por eso puedo dar fe, hacemos congresos todo el tiempo, presenciales, o sea, virtuales, donde todo el mundo les puede escribir a los ponentes y los ponentes siempre respondemos, eh, o reciben los artículos, igual les pueden escribir para preguntarles sobre algunas dudas, más allá de los 500 artículos que están adentro y los pueden ustedes jalar, ¿no? Y sería sensacional que lo hagan. Mencionan que están en un curso mío, inclusive por ahí pueden recibir alguna rebaja como tal, ¿no? A partir de una experiencia que ha habido en Colombia de esto, ha sido interesante porque ha sido una esposa víctima, su esposo ha sido asesinado y ella se junta no necesariamente, porque esa es otra forma de buscar esta justicia, por lo menos para las víctimas extendidas, no necesariamente con el agresor, o sea, con el asesino del esposo, sino que se han juntado otras personas que han asesinado a parejas. Y estaba en medio esta mujer que era la víctima que le habían asesinado al parejo, digamos, ¿no? Entonces, claro, con una intervención psicológica mediadora, se llama mediación víctima-victimario, se llama esta situación, más adelante vamos a tocar un poquito de esto. Entonces se ha hecho un trabajo muy simpático, muy interesante, en varias sesiones donde los otros asesinos contaban todo lo terrible que ha sido llegar hasta el momento en que han terminado matando a la persona, porque eran también parejas las que habían muerto. Entonces
ese dolor, digamos, que sentían de haber matado a la persona. Y desde luego la víctima extendida, esta pareja, también decía el dolor que ha sentido de que su marido haya sido muerto injustamente por una persona que lo ha matado, que quién sabe qué, ¿no? Entonces, el escuchar ese tipo de cosas a ambas personas, a ambos grupos, digamos, de personas, ha sido tremendamente productivo. Los niveles de ansiedad han bajado, la posibilidad de resocialización de las personas ha subido enormemente, el duelo de la persona agredida ha avanzado mucho, ha recuperado muchas fuerzas, etcétera. Muy, muy positivo. Y esto se da inclusive en casos de violación y de otro tipo de delitos también, ¿no? Y lo importante es que en esto los victimarios asumen una responsabilidad con profundidad de sus acciones y el daño que han generado, lo que les permite a ellos, digamos, cambiar de actitud positiva. Y lo que les digo a las víctimas es analizar, o sea, perdonar, salir adelante, digerir el problema o la situación dura que han tenido. O sea, la justicia como una curación es lo que se quiere ver en este sistema y no un castigo, ¿no? O sea, que realmente sea una curación para el agresor y un chance para la víctima, porque el castigo a la víctima no le... O sea, ok, por algunos pueden decir, sí, estoy que feliz, que se vengue, una sensación de venganza, pero en realidad todo sentimiento de odio y venganza a nadie le hace bien vivir con esa situación, ¿no? Aquí está lo que es mediación víctima-victimario, que algunos no lo ponen como mediación víctima-victimario, sino mediación víctima-ofensor. Sería MVO, y yo la pongo como MV chica de chica, ¿no? Y también se conoce como diálogo o conferencia víctima-victimario, y es precisamente este proceso de llevar a la víctima de un crimen y a su victimario a un escenario seguro y controlado que cuente con la asistencia de un mediador capacitado. Y este mediador tiene que ser un psicólogo. No todas las personas son pasibles de hacerlo, de hacer esto. Por ejemplo, tiene que reunir la víctima algunas características que la, digamos, que nosotros sintamos que le va a hacer bien. Lo mismo para el agresor. Si el agresor es un psicópata que va a ir a hacerse la burla de la víctima, entonces no se produce esta mediación, ¿no? Se trabaja la vergüenza reintegrativa, es decir, la vergüenza se ha sentido de haber cometido ese delito, pero para cambiar en positivo, y no la vergüenza desintegrativa o estigmatización que tiene la persona que entra simplemente a la cárcel y cumple unos 10 años, 20 años, 15 años, lo que sea, pero no cambia de actitud. Los resultados de la mediación normalmente es la disculpa, es decir, de reconocimiento del ofensor que acepta la responsabilidad de dañar a la víctima por sus acciones, de haberla dañado, expresa sus emociones, remordimiento, vergüenza. También la vulnerabilidad que tiene que ver con el cambio del poder entre ofensor y víctima. O sea, normalmente una víctima que nunca se enfrenta a su ofensor considera que el agresor es un monstruo de 5 metros de tamaño y qué sé yo, ¿no? Y cuando de repente lo ve en esta situación, que es una mugrosa hormiga, digamos, entonces, que es vulnerable también, eso le da un sentimiento de mucha fuerza a la víctima, ¿no? Y que le cambie ese sentimiento de odio o de deseos de venganza por una situación de desprecio, por ahí, digamos, o hasta de vulnerabilidad que es menos negativa, ¿no? Y otra cuestión sería evidentemente la restitución, que va por el pago, devolución de servicios, etcétera, ¿no? Que eso ya podría, no tenemos nada de esto legislado, pero habría que analizar siempre en qué caso, de qué forma o combinación de formas se puede generar la restitución. Los resultados también de la mediación implican generosidad. El ofensor ofrece más de lo que ofendió la víctima en alguna manera, dependiendo del tipo de la ofensa, el tipo de daño que se haya generado, y acuerdan realizar servicios a la comunidad, coordinados inclusive con el Estado. Esa es otra posibilidad que se da, en que se compensa a través de servicios a la comunidad, ¿no? Que el Estado plantea y dice, bueno, usted va a hacer, ir a pintar una escuela, va a ir a hacer una, qué sé yo, un canal de desagüe para tal situación, cosas que se pueden dar como situaciones positivas, ¿no? Que a la comunidad también le sirvan. Y con eso se genera un cambio de la conducta. Cuando el ofensor participa en los programas de cambio, terapia, tiene que ir a la terapia, tiene que dejar de ir a fiestas, tiene que dejar de consumir alcohol,
cosas que lo pueden volver a hacer recaer, digamos, en la conducta violenta. Además, solo sirve, como les decía, si el victimario admite su culpa. Eso también es muy complicado en nuestro sistema, porque es curioso, si bien la justicia los encuentra culpables, uno va a charlar con estas personas al penal y la gran mayoría de estas personas dicen que ha sido calumnia, que en realidad no son culpables y son inocentes. Y claro, evidentemente debe haber un poquito de porcentaje de inocencia, pero como una cultura carcelaria se encuentra que estas personas siempre están pensando en que son inocentes, ¿no? No sirve para inculparlo, o sea, sí, porque algunos casos que se hace la victimización o esta mediación víctima-victimario se la hace antes del juicio inclusive, ¿no? Puede darse, las legislaciones lo hacen así o lo permiten así. Y si se hace antes del juicio, este procedimiento no es parte del juicio, o sea, no sirve para inculparlo, porque no es un juicio, ¿no? O sea, es algo, un asunto completamente aparte, ¿no? Y se aconseja trabajar más con los sentimientos de la víctima victimario que solamente con los hechos, o sea, no decir por qué agarró el cuchillo, por qué le dio 20 puñaladas, digamos, ¿no? Sino más que todo trabajar con los sentimientos, ¿no? Por eso es lo que más psicológicamente se puede trabajar y lo que mejor, eh, digamos, resultados está dando. Además, bueno, los elementos de esto es inclusividad, es decir, que la participación de las personas tiene que ser voluntaria, eh, se tiene que solicitar, pero a veces esa participación voluntaria se tiene que animar a las personas a que participen voluntariamente, se tiene que generar los encuentros primero entre el psicólogo con las víctimas o la víctima y el psicólogo aparte con el agresor o agresores que también pueden ser, ¿no? Se dan esos encuentros que son, digamos, diagnósticos para ver si es que es dable esa situación, para tener una actitud de enmienda en realidad, o sea, de querer generar un cambio positivo tanto a la víctima como del agresor, y tener una idea de reintegración, o sea, que realmente se desee, ese sea el objetivo. Por eso digo también que tiene que ser de carácter voluntario. El psicólogo tiene que ser totalmente neutral, no puede estar parcializado, no somos jueces, actuar de forma neutral en esta situación ante lo que es el agresor y lo que es la víctima. No ir diciendo, ¿por qué le has hecho esto, desgraciado? Digamos, no, nada que ver. Desde luego que confidencial, lo que se queda en esa, o lo que sucede en esas sesiones, pues queda ahí. Nuestro objetivo es solucionar problemas en la medida que se pueda según el tipo de delito que se ha generado. Y que bueno, la autodeterminación es que tanto la víctima como el agresor tengan la autodeterminación de participar voluntariamente de esta situación. Nuestro rol como facilitador, bueno, tenemos que hacer una capacitación en ello, no es así nomás improvisar, establecer reglas previas, escuchar, o sea, quién va a hablar primero, qué se sabe, cuánto tiempo tiene primero, normalmente se lo hace hablar a la víctima, unos minutos donde la otra persona solamente escucha, luego le toca a la otra persona y así sucesivamente. Ya cuando se dé el diálogo con las cuestiones que vayan saliendo de a poco, es escuchar, respetar, ser veraz, no interrumpir, etcétera, y aclarar que es para entender el impacto, no el delito. O sea, el delito nosotros no somos quienes para juzgar nada, sino entender qué impacto ha generado en la persona, ¿no? Guiar el diálogo de forma positiva para que fluya, no se quede trancado en cosas insultativas, etcétera. Ir siempre, digamos, llevando a las personas al sentimiento para que tenga mucho más utilidad. Proveer, desde luego, un ambiente adecuado, incluir roles y sentimientos de los allegados que pueden darse, algunas veces no están presentes o no quieren estar presentes, pero se puede mencionar, por decirle, ¿no? Has dejado a mi hijo sin padre, una cosa así, ¿no? Inclusive es interesante el role-playing que planteamos los psicólogos en situaciones ¿cómo se llama?, de terapia. También en esto es admisible, en que se hagan intercambios de roles o que se hagan cuestiones así, que generen, digamos, la posibilidad de plantear o de entender empáticamente al otro.
y siempre, bueno, adaptarse a la situación en la que se está llevando, ¿no? Bueno, dicho a los últimos que se han incluido, no han escuchado lo que hemos hablado con los dos con los cuales he empezado, esta clase hemos acordado prolongarla hasta las 9 para reponer una media hora que hemos perdido la semana pasada, ¿no? Y así sucesivamente ir reponiendo en la medida de las posibilidades y para no tener que estar estableciendo un diferente día adicional, ¿no? Entonces hoy día vamos a seguir hasta las 9. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor me avisa. Por el chat pueden poner ahorita. Las ventajas de la mediación víctima-victimario para las víctimas son muchísimas, ¿no? Y en líneas generales, no solamente en casos de asesinato, ya les digo, puede ser en casos de violación, de agresiones, etcétera. Inclusive años después, en caso a padres que han abandonado o maltratado a sus hijos y han desaparecido de la vida de sus hijos y luego, no, esto no solamente es una cuestión de situación cárcel, sino también puede darse en situación de victimizaciones de familiares, ¿no? A largo plazo. No, si se habla para las víctimas, el victimario al enmendar, o por lo menos, bueno, enmendar en el caso que sea físico, materialmente enmendable, desde luego que es una ganancia para la víctima, eh, el ser, digamos, que le pague para una terapia psicológica o el que le reponga el gasto económico, lo que sea, lo que se acuerde, proporciona una oportunidad para confrontar al victimario, que eso normalmente, si está bien llevado, si está bien diagnosticado previamente, le da mucha seguridad al agresor, o digo, a la víctima le da mucho reconfort, o sea, como que la olla de presión que la tenía viviendo permanentemente, de repente eh, se abre y se distiende, permite conocer más al victimario, que siempre es interesante porque uno dice cómo era y uno se, como les decía hace un rato, se hace la idea que es un monstruo y de repente cuando uno lo ve había sido un gusano, digamos, ¿no? Abre un espacio para recibir respuestas interrogantes del por qué lo has hecho y que solamente el agresor puede responder, ¿no? Y qué es lo que ha pasado y esas cosas que normalmente son preguntas que te atosigan en tu cabeza, dices, ¿por qué? No entiendo, etcétera. Entonces, el agresor puede dar o dar la oportunidad inclusive de solicitar y o recibir una disculpa de esta persona que aunque no reviva a la persona o no elimine la violación, etcétera, pues siempre es, o sea, una especie de pequeña, gran compensación que no tiene, ¿no? Depende mucho de la persona. Da la oportunidad de ser visto como una persona en lugar de ser visto como un objeto, ¿no? Eso es importante, o tener poder, digamos, tener poder como participante importante y valioso en la resolución de la ofensa, o sea, ser un participante de esa cuestión activo, directo para mejorar, cambiar algunas emociones y hace realmente al victimario personalmente responsable ante la víctima, ¿no? Así, porque una cosa es que el juez le diga, tú eres culpable de haber hecho tal cosa a tal persona, pero otra cosa es que la víctima se lo diga en su cara, ¿no? Y también aliviar temores acerca del victimario. Las ventajas no solamente son para las víctimas, sino también hay ventajas para los victimarios. Aquí hay más para las víctimas, ayudar a determinar la indemnización, o sea, el pago se pueda quedar y acordar, que esta indemnización, digamos, sea efectivamente pagada, porque el sistema judicial está detrás de ello para que sea pagada. Y desde luego una oportunidad de lograr un impacto personal en el victimario que incida en el problema de la criminalidad, disminuir la posibilidad de reincidencia del propio victimario. Eso es una ventaja para la víctima, pero también para el agresor, ¿no? Puede evitar la necesidad de llegar al tribunal y esto puede ser para el sistema sensacional, por eso les digo que esta mediación víctima-victimario se la puede hacer antes de un juicio, entonces en los delitos que no son de orden público, porque hay delitos que no se pueden, no tienen negociación, se puede revertir y se puede anular los obrados y si es que la víctima está conforme con lo que ha sucedido, pues ahí se queda. Entonces, con eso también es una opción para el sistema de reducir. O habitualmente se requiere de menos semanas o meses, ¿no? Pues cuántos meses duran nuestros procesos hasta años. Oportunidad de sentir que se hizo justicia. Ahí sí yo creo que la persona tiene más oportunidad de haber sentido que se hizo justicia porque ha enfrentado al agresor.
y permite llegar a una conclusión que de alguna manera a las personas sí les da mayor tranquilidad de espíritu, se van a su casa mucho más aliviadas, etcétera, ¿no? Los victimarios tienen la oportunidad de enmendar la falta, tienen la posibilidad de ofrecer una disculpa, pedir perdón, de comprender realmente el daño que han generado y las consecuencias negativas que han generado, la oportunidad de reparar, la oportunidad de ser visto como una persona y no como un monstruo, la oportunidad de participar en esa decisión, inclusive de cuánto se puede o no se puede indemnizar o en cuestión económica, o en los casos, digamos, en que el victimario no es un peligro para la comunidad, corregir esa falta ante la víctima es la única posibilidad de, digamos, evitar un procesamiento, fichaje o encarcelamiento, dependiendo si es un delito de otro tipo que no es de orden público, pues si lo enmienda directamente y absolutamente y existe la conformidad, entonces no debería pasar a ser un juicio. Y también tenemos ventaja la comunidad, ¿no? Disminuye el impacto de los crímenes, reduce la incidencia o la reincidencia de estas personas, aumenta la experiencia, digamos, de justicia de la comunidad, porque se siente mucho más partícipe de la justicia. Los voluntarios capacitados, digamos, llevan de vuelta a los barrios y comunidades a estas situaciones o estos problemas que, bueno, para un poco calmar a la gente, reducen el impacto del encarcelamiento, también que afecta a la comunidad. Eh, y si es que, digamos, el victimario han podido tener nuevamente contacto, se les da una especie de, digamos, mayor posibilidad de entendimiento, que también es parte de la paz en la comunidad. Y bueno, yo en esta última parte, en algunas situaciones se plantea que el, capacitar voluntarios que quieran participar o ser parte de esta mediación víctima-victimario, yo estoy, o sea, apoyo que la mayoría de las legislaciones no hacen con voluntarios, sino hacen con psicólogos, ¿no? Condiciones previas para la víctima, que podría ser nuevamente una víctima, eh, o sea, en realidad es prever que no vuelva a caer en la situación de víctima, precisamente al entender por el otro lado también lo que ha pasado, va a tener más herramientas para no ser víctima. La víctima no tiene que querer encontrarse con el agresor simplemente para vengarse de él, sino para entender qué ha pasado y por qué, etcétera. Conciencia de ser víctima y sensibilidad de ser víctima tiene que ser, y eso es bien difícil algunas veces, y si queremos hacer mediación víctima-victimario con parejas, la mujer no se siente víctima, sino se siente, yo he tenido la culpa, o sea, se siente culpable, digamos, o sea, justifica la victimización que ha recibido. Primero tiene que tener conciencia de ser víctima, ¿no? La de autodeterminación de la víctima, que haya decidido ella misma por sí sola y participación voluntaria, y que obviamente sea psicológicamente capaz, no podemos llevar a una persona que tiene retardo mental o algo cuestión por el estilo. En el caso del victimario, conciencia de ser victimario y sensibilidad, es decir, que acepte la comisión del hecho. La negación es normal, pero una negación no del hecho, sino del daño. Normalmente es lo que es normal que no sienta el daño que ha generado, pero es otra cosa, no estamos diciendo de eso, ¿no? Sentir remordimientos, o sea, que realmente sienta remordimientos, porque sí vamos a ver que no es un psicópata que se va a ir a hacer la burla de la víctima, sino que va a avanzar adecuadamente. En lo posible, la participación debería ser voluntaria del agresor y también, obviamente, ser psicológicamente capaz, ¿no? Vamos a llegar a un agresor que es medio retardado, no vale la pena. ¿Qué victimarios son más factibles? Ofensores juveniles, o sea, no es cualquier persona, digamos, en líneas generales, encontramos mejor en adolescentes o bueno, jóvenes, ofensores adultos no violentos, o sea, que no hayan cometido una cuestión muy violenta, muertes y heridos causados por conducción bajo efectos de alcohol, no, esos están tremendamente arrepentidos porque el alcohol digamos, les ha facilitado lamentablemente esa situación, o por ahí un homicidio en accidente de tránsito, no van a decir que alguien quiere matar a alguien manejando auto, nadie. Otros homicidios y heridas por actos negligentes, por ejemplo, un médico que cometa negligencia médica y mate a alguien, o algunos crímenes con violencia grave e intencional, incluyendo homicidios. También se puede, pero hay que analizar eh, digamos, con detalle la situación específica de esa persona, ¿no? La mediación víctima-victimario tampoco no está recomendada si hay una persona, si hay un aparente peligro que se repite una victimización, o sea, que el agresor vuelva a intentar por lo menos, hasta que sea físicamente, agredir a la víctima. Si el victimario es psicópata no vale la pena, donde existe coerción para participar no hay que insistir en hacer aquello.
si la mayoría de los casos donde hay un victimario sin remordimientos, hay que ver que tenga remordimientos y en muchos casos de violencia doméstica, porque el agresor muchas veces no acepta ser violento y la víctima a veces es víctima, pero también muchas veces esta victimez, yo sé que no es correcta la palabra, no solamente hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Lo que vemos últimamente en la violencia conyugal es que ambos son agresores y ambos son víctimas. En mayor o menor escala puede ser que, digamos, por decirles un número, en un 70% sea más agresor el hombre y la mujer tenga un nivel de agresión de 30%, pero es compartida, ¿no? Por eso a veces es difícil, porque si los juntamos solamente se van a sacar la mostaza. Sí se tiene que hacer, yo he hecho varias de estas intervenciones en casos de divorcios contenciosos, donde después de hacer la valoración, entregar el dictamen y todo, he pedido permiso para hacer un tratamiento psicológico, en realidad no para que vuelvan como pareja, pero para que dejen de pelear y lleven su divorcio en paz, ¿no? Y así, eso ha sido más o menos con toda la técnica de la mediación víctima-victimario, pero no con donde la víctima es totalmente solamente una persona, sino donde ambos tienen que reconocer que han agredido y que han sido agredidos, ¿no? Y tampoco no vale la pena si el victimario niega su culpa, ¿no? Pues si niega, ¿por qué, no? No tiene absolutamente sentido. Pueden participar adicionalmente familiares, porque aumenta también el compromiso de resarcir, tienen que estar también de acuerdo. En casos, por pocos signos de interrogación, abogado fiscal, inclusive podría ser para trabajadora social, porque esto depende del momento en que se haga, si se hace antes de un juicio, etcétera. Entonces, eso es otra forma de abordar el problema para ver qué se puede pasar y por ahí el abogado dice sí, realmente haremos un desistimiento, vale la pena, o el fiscal no, quiero nomás seguir adelante con la acusación, dependiendo, como les digo, del caso. Hay casos en Bolivia, los delitos de orden público no son negociables, entonces la mediación victimario no sería para negociar digamos, el desistimiento, sino para adelante le sirve a la víctima para las cuestiones emocionales, ¿no? Y bueno, trabajo social depende de la situación, del caso, etcétera, para ver si es pertinente su participación. Normalmente no tanto. ¿Cuál es el perfil laboral del mediador? O sea, ¿quién debería ser el mediador? Según yo, psicólogo, bueno, según yo, según muchas legislaciones, una habilidad de escuchar, con capacidad de empatía, actitud de aceptar y no de juzgar, que pueda facilitar más que dirigir o controlar, porque no estamos ni dirigiendo ni controlando a nadie, sino facilitando que la comunicación fluya, que los acuerdos fluyan, que los sentimientos fluyan, que fluya todo lo positivo y se liberen las tensiones. Por eso requiere de mucho entrenamiento en resolución de conflictos y mucho entrenamiento especializado en mediación víctima-victimario, ¿no? Que es una capacitación, digamos, per se adicional. La actitud del abogado, digamos, de la defensa en víctima-victimario, no estoy diciendo necesariamente si está presente, pero sí se le puede consultar en algún momento. Obviamente, si ya está en la cárcel, es opcional si es que se le consulte o no, pero lo que debería tener si es que es en un proceso previo a un juicio es asegurar que el victimario admita su culpa o responsabilidad, no insistir en la inocencia, porque de la defensa, a veces nosotros, los abogados de la defensa siempre quieren defender por inocencia, y yo siempre digo, no defiendan solamente por inocencia, defiendan dentro de lo defendible, ¿no? O sea, por eso digo no insistir en la inocencia. Asegurar que todas las comunicaciones a lo largo del proceso, revisión, reparación, preparación, mediación, sean confidenciales e inadmisibles en la corte, ¿no? Esas cosas no se pueden utilizar en la corte. Y el acuerdo de mediación debiera ser admisible durante el juicio. Eso dependería de cómo nosotros generaríamos una normativa relacionada a lo que es justicia restaurativa, etcétera. Y si es que el acuerdo que se ha llegado a tener entre las partes se le puede presentar o no en el juicio para ver la actitud que tienen las personas en situación. Esto es algo que lo pongo en interrogación porque hay que analizar si se lo pone o no se lo pone en la normativa cuando se realice esta normativa, ¿no? ¿Y cuál sería la actitud del fiscal? No buscar siempre la cárcel, y eso tenemos unos fiscales que lo único que buscan es cárcel, 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 punitivo, punitivo, punitivo. ¿No? Que hayan fiscales que por ahí quieran buscar otro tipo de acciones que no sea necesariamente la cárcel, sino que pueda ir por precisamente lo que es resarcir el daño, ¿no?
días multa, etcétera, que hay muchas otras situaciones, arreglos a la comunidad y otros, ¿no? Participar en el desarrollo de los criterios apropiados para referir los casos, tiene que decidir, o sea, cuáles serían los criterios, y en este caso específico si son pertinentes o no, evaluar el caso para determinar si es apropiado. Este caso, según él lo considera, jurídicamente hablando, es dable que pueda darse jurídicamente la mediación víctima-victimario, evaluar al victimario para determinar si es un apropiado su agresor, ¿no? Para algún psicólogo, ¿no? Si es que se lo ha evaluado previamente y está adecuadamente evaluado, y referir el caso para poder o no referir el caso a un programa de mediación víctima-victimario. ¿Por qué? Todo esto se basa en el resarcimiento, y el resarcimiento se basa no en las necesidades de los delincuentes, sino en sus fortalezas, y eso es ver el otro lado. O sea, siempre nosotros vemos a un agresor y lo vemos desde el punto de vista negativo, ¿no? Es un perverso, no va a cambiar, etcétera. Hay que ver. Esta persona de alguna manera también puede tener fortalezas, no solo cosas negativas. También nos fijamos solamente en su falta de discernimiento, pero hay que tratar de fijarse en su capacidad o no de ser responsables. No en su vulnerabilidad frente a factores sociales y psicológicos, sino en la capacidad de elección. O sea, es vulnerable, pero si lo reforzamos, por ahí puede tener y mejorar su capacidad de elección para que en su vida futura, cuando tenga una situación así tan peluda como en la que se vio antes del delito, pues pueda tomar mejores decisiones de una manera mucho más responsable, a través de desarrollar un poco su elemento psicológico y cuestiones por el estilo. Es un cambio de pensamiento en realidad muy fuerte que tiene que tener la comunidad para aceptar este tipo de acciones de víctimas. Bueno, también de agresores, ¿no? No es fácil. O sea, si uno pregunta, si uno quisiera hipotéticamente esto, uno lo mira con cara de sorpresa. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un enfoque muy negativo, muy pesimista, muy punitivo, en otras palabras, ¿no? Ok, además, bueno, mitos, no sé si tienen algunas preguntas hasta el momento, porque si no ya estaríamos cambiando de tema y nos falta 10 minutos para que acabe nuestra sesión de hoy. Sería interesante por ahí que me las escriban o que me las planteen por micrófono. Aquí habilitados al micrófono, puedo habilitar a todos, no sé si se va a poder, pero si alguien me dice habilíteme, yo lo habilito. Porque aquí, cuando pongo así, no, están toditos negados. Toditos pueden hablar, en realidad, si se habilitan. Ups, no se me borra ahora ninguno. Aquí voy a tener que apretar, ya. Josué, ¿usted se ha habilitado? Sí, sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, sí. Quiero preguntar si es legal promover la mediación y en qué casos de violencia se debe promover, si es que se puede, ¿no? Ya por el momento no es legal, porque no tenemos nosotros una ley de, bueno, de justicia restaurativa. La mediación, sí tenemos muchas instancias de mediación que fungen mucho más en materia, digamos, civil, en materia laboral, en familiar, como les digo, la 348, como única vez, la primera y única vez, en divorcios, o sea, familiar también, dentro de un divorcio, el juez plantea una audiencia de conciliación, pero no es de mediación, sino solamente de conciliación. Y en materia penal tenemos un estamento de intervención temprana que se llama, donde es factible movilizar una mediación. Desde luego que hay que ver el tipo de casos que se ponen en tela de juicio. Ningún caso, por ejemplo, de violación, ni de asesinato, ni homicidio, no, esos no se pueden porque son delitos de acción pública, ¿no? No se pueden esos negociar, por lo menos en nuestro sistema actual. Pero, pucha, cuando tenemos estafa, que son también penales, eh, o sea, hay un estamento que se puede abrir, aunque igual son delitos de orden público, pero se abre el sistema como para ver, porque es una voluntad de ambas partes. El problema que yo veo en ello
es que ninguno de los estamentos que le he planteado como mediación, porque está la mediación, está el arbitraje y está la conciliación, y he hecho estudios al respecto, digamos, de investigación, ninguno de estos está regido por un psicólogo, todos están regidos mayormente por abogados y en algunos casos administradores de empresa, pero nunca están psicólogos que están ahí realizando. Y normalmente son cuestiones, como le digo, de cuestiones de deudas, que no son penales, etcétera. Y el estamento que funge en la parte de la fiscalía, que son de la intervención temprana, no veo que le estén dando el empuje necesario o la vitalidad que tiene, o la importancia o la relevancia que tiene, porque van muy pocos casos a esa instancia a ser tratados, ¿no? Muy pocos casos. Están cambiando en materia civil, a que muchos de estos casos en materia civil sí se llegan a generar, pero más que todo como una mediación, no mediación víctima-victimaria, sino una mediación nada más, ¿no? Eso sí está permitido, la mediación, el arbitraje y la conciliación en materia civil están muy aplicados, bueno, están muy permitidos. Ahora la cosa es si las personas lo hacen uso de esto. La ley sí nos habilita o habilita este tipo de situaciones, pero la mediación víctima-victimario no está planteada por nuestra ley boliviana. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Lena, en algún momento vi que se habilitó su micrófono, que no se quede con la duda. Telma, ¿usted se ha habilitado? Licenciada, hay un compañero que ha escrito unas dudas muy interesantes donde se escriben los textos, es Ronaldita, sería ideal que nos la aclare también, por favor. Ah, aquí, recién lo estoy viendo acá. Dice, buenas noches, quería hacer algunas consultas a mis dudas. Ah, psicosistema, esto es Ronald Mita. Ya lo estaba diciendo quién es, ahora sí. Ya. Hacía algunas preguntas, mis dudas acerca de la terminología sobre maltrato y violencia, ya que a veces refieren que es distinto, sí, evidentemente, ¿no? El término maltrato se usa para niños y violencia para adultos, o sea, no, la diferencia no está en la edad, ¿no? Porque también puede haber maltrato psicológico en una persona adulta. La cosa es que la violencia es genérica y el maltrato es una forma de violencia, ¿no? Eso es lo que yo diría más que todo, ¿no? Y otra consulta, en el diagnóstico del DSM-4 no difiere el DSM-5 o el trastorno. Ah, ya, ok. Nosotros usamos, evidentemente ya hay el DSM-5, pero el DSM-5 está cuestionado por la APA, no por la APA, sí, por la APA, no por la otra asociación norteamericana, está muy cuestionado y especialmente cuestionado por el tema jurídico forense, o sea, la aplicación jurídico forense del DSM-5, porque si antes en el DSM-4 los trastornos de personalidad más o menos podían ser diagnosticados en un 3 a 4% de la población, el DSM-5 plantea que los trastornos de personalidad, además que los ha variado algunos, más o menos se encuentran de un 30 a un 40% de la población. Esa repercusión es muy peligrosa para el área jurídica porque muchas personas terminarían teniendo mucha, digamos, disminución de la pena o digo, ni siquiera hasta dudar de la imputabilidad o no imputabilidad de la persona. Por eso es que se lo está discutiendo tremendamente y se ha decidido no aplicar el DSM-5 cuando se aplica a la justicia y mantenernos con el DSM-4. Si no se nos permitiría una situación así, inclusive se ha planteado la posición de trabajar únicamente con el CIE-10, ¿no? Ya no con el DSM-4. Ahora, lo que sí del DSM-5 es bueno, y yo inclusive ya lo he utilizado, es la clasificación nueva que ha traído sobre lo que es violencia familiar y todas estas relaciones familiares, las ha traído de una manera mucho más completa, más diferenciada. Esto sí lo tiene el DSM-5, ¿no? Y sobre la mediación,
¿Es una conciliación? No. La mediación, bueno, en el caso de mediación víctima-victimario, hay diferencia entre lo que es mediación, arbitraje y conciliación. La diferencia entre los tres, bueno, lo que une a los tres, que no estoy hablando de víctima-victimario, sino de mediación, arbitraje y conciliación, los tres buscan una solución positiva donde ambas partes ganen, ¿no? Y además no sea una cuestión donde la justicia tenga que intervenir de una manera muy prolongada y muy costosa. Esa es la cuestión de los tres. La diferencia entre los tres está en que la mediación es la que tiene mayor valor jurídico, que el arbitraje simplemente es participar y evitar que se peleen las partes, la decisión la toman las partes, el árbitro no decide, y en la conciliación se busca una solución con un compromiso de solución, ¿no? Entonces el involucramiento de la mediación en el sentido jurídico es el más fuerte, porque lo que se decide en una mediación puede tener un peso jurídico, ¿no? Porque es revisada por un juez o por el estamento jurídico, digamos, dable. En el caso de la conciliación, la violencia se concilia. No, la violencia no se concilia, pero se puede conciliar los medios para la reducción o el cambio de la persona, y por eso es que hay que pensar que, por eso tienen que estar involucrados en esos temas psicólogos, porque hay que hacer un estudio psicológico tanto de la víctima como del agresor para ver si este agresor tiene una patología que le impida cambiar. Por ejemplo, si es psicópata, entonces no hay chances de cambiar ni con una terapia psicológica. Entonces ahí no hay conciliación posible desde un punto de vista psicológico. O si la víctima tiene un trastorno de personalidad dependiente, pues como que siempre va a estar de acuerdo con ser maltratada y no va a hacer nada para evitar ese maltrato. Entonces hay que analizar psicológicamente todo aquello. Entonces no es estable decir la violencia es conciliable, sino que hay que analizar los componentes de esta violencia y ver de encontrar acuerdos que vayan a modificar posiblemente con seguimiento inclusive a esta pareja o a estas personas y con eso no es una conciliación la violencia. Luego en caso de evaluación víctima y victimario es ser juez y parte, no, o sea, uno está, lo he explicado, creo, parece, no quedó muy claro, el psicólogo que está haciendo una evaluación o una cuestión de víctima-victimario, en ningún momento es juez, no juzga, no dice cuál es la solución, no dice que la víctima tiene que perdonarlo, que el agresor tiene que pedir disculpas, no, o sea, facilita el diálogo entre ambos y los sentimientos y necesidades emocionales de ambos tiene que facilitarlas. El resultado que se llegue es que estamos confundiendo lo que es mediación, arbitraje y conciliación y con lo que es mediación víctima-victimario, ¿no? Tampoco en la mediación, arbitraje y conciliación, el que realiza ese acto es una persona completamente imparcial y no toma la decisión en ningún momento. Si es que las partes toman una decisión, esa decisión es llevada al juez para que el juez tome, digamos, en cuenta la voluntad de las partes, pero el mediador jamás toma la decisión de ninguna de las partes. ¿Ha quedado claro? A ver, aquí hay otra persona que pregunta. Buenas noches, no tengo micrófono, quería hacer algunas consultas a mis dudas acerca de determinaciones o maltrato. Bueno, ya acabo de responder y a veces que refiere el disco. ¿Qué? Adultos, es cierto, el término maltrato se usa para... creo que está repetido. No, sí, las mismas, sí. No estaba, es distinto, niños, es cierto, otra consulta. Ha repetido nada más la cuestión. Lena, parece que no se escuchó, ¿no? Una pregunta, ¿la mediación siempre debe ser entre mayores de edad? Ahí yo digo, la mediación víctima-victimario creo que se refiere, ¿no? Porque la mediación en arbitraje y conciliación normalmente no se la da con niños, ¿no? En familia no, ya sería una intervención terapéutica, pero si hay una mediación víctima-victimario, hay con niños, o sea, pero hay que ver si si la legislación lo permite así, y en este caso tendría que ser muy precautelado el niño, muy previamente analizado el niño o la niña, para ver si es que
psicológicamente le va a hacer bien, porque si psicológicamente no le va a hacer bien, entonces no, ¿no? Y entonces, en la minoría de las casos, cuando me pongo a pensar, si una niña víctima de violación lo va a enfrentar a su agresor, que nuestra normativa boliviana no lo permite, pero si estaríamos hablando de posiblemente, digamos, que se admita esta mediación víctima-victimario, lo que yo digo, y que sí hay literatura al respecto, es que esta víctima o niña, por ahí, años después, cuando ya es mayor, se junta con su agresor y ahí conversa con él. Y esas cosas se han dado mucho. Ahí sí, porque la persona adulta ya tiene más fortaleza para enfrentar a su agresor, el daño de todos modos sigue atascado, entonces es muy útil para personas ya mayores, no necesariamente mayores, pero que han pasado ya tienen la fortaleza como para enfrentar a su agresor y que no les resulte en daño, ¿no? Entonces lo vería más de ese estilo y excepcionalmente, muy excepcionalmente, si es que el niño es menor de edad. Sí, se repitió, sí. Ok. ¿Alguna pregunta más? Pues si no, ya se nos ha ido la hora. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 7 en punto. Y también les digo que lo haremos hasta las 9 de la noche para que ya tengamos una media hora más. En la siguiente otra media hora más. Y ya hemos repuesto la clase que no hemos pasado. ¿Ya? Entonces, por si acaso, seguramente ya han subido al sistema la segunda tarea de esta segunda parte. Entonces pueden bajarla, verla y empezar a responderla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Licenciada, ¿Sí? hola. Hola. Ah, Telma, Disculpe, sí. disculpe, por último, quisiera hacerle una consultita, es referente a la monografía. No he estado en anteriores clases y tengo muy poco acceso a internet, así que quisiera saber si la monografía que nos solicita es para finalizar el módulo o finalizar el diplomado. La monografía es para la finalización del diplomado. Yo solamente les estoy dando unas tareas que les estoy subiendo de a poco al sistema, ¿no? A la plataforma. Yo no les pido una monografía, sino son solamente las tareas que yo pido. Ah, perfecto, muy amable, muchas gracias. No hay por qué. Buenas noches a todos. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.